Pues hemos estado hablando mucho acerca de los movimientos feministas, del machismo, y creo que necesitamos un poquito de contexto para poder ir entendiendo cómo fue evolucionando este proceso de lo que hoy se conoce como familia o no familias. Y es que hoy en día podemos pensar en un montón de formaciones y un montón de tipos y de acuerdos familiares, donde no necesariamente, como ya lo hemos visto en los tipos de pareja o en las formaciones de pareja, ya no ni siquiera necesariamente son parejas, sino a veces son relaciones poliamorosas o estructuras familiares mucho más complejas. Y esto nos va a ayudar, creo yo, siempre a entender como el contexto social y económico, social, creo que podríamos pensar en general, el contexto, nos invita a poder entender un panorama más global y estar como anclados como a un panorama general. Entonces podemos empezar a pensar que la familia se empieza a constituir históricamente cuando empieza la civilización como tal con el cambio de la agricultura y cuando nos empezamos a asentar en comunidades, ¿no? Y donde necesitábamos estar viviendo juntos, donde empezamos a generar una relación mucho más estable, no solo comercial, sino donde podíamos entender que a través de la agricultura se requería muchos miembros de una sociedad sirviendo a un solo amo, que en este caso eran el algodón y el arroz en general, ¿no? O sea, como dependiendo como la ciudad, pero se empezaron a generar trabajos domésticos y se empezó a dividir como las tareas, no solamente entre hombres y mujeres, sino también los niños cumplían un rol importante para ello. Y entonces se requerían muchas manos y podemos pensar en ese tipo de pensamiento en sectores eh, del campo donde tenemos personas donde siguen creyendo que entre más hijos tengan es mejor porque son más manos para ayudar en los trabajos del campo, ¿no? Y pues en esta distribución pues de la ganadería y de los trabajos manuales, los niños eran vistos como pequeños adultos, eran vistos como una inversión de eso, de manos, ¿no? Y las mamás en ese sentido, las mujeres fueron las que se quedaron mucho tiempo en casa como una visión y como una cuestión de vamos a sentarnos entre varias mamás y varios papás, es decir, hombres y mujeres que se quedaban en casa para poder darle atención a estos niños que aseguraban como el producto, ¿no? O sea, que iban a ser más manos para un futuro próximo. Con la llegada de la revolución industrial hay un cambio en la distribución de los trabajos y entonces digamos que de los campos empieza a migrar mucha gente hacia las grandes ciudades porque era donde había el trabajo y empiezan a dividirse ahora sí entre hombres y mujeres los trabajos y los hombres eran contratados en las grandes fábricas y los trabajos que antes eran manualmente hechos por las mujeres, ahora los hacían las fábricas. Y eso digamos que le restó un papel importante a la mujer ante la sociedad, ¿no? Empezó a hacerse esta separación de los trabajos y empezó a ser también como necesaria menos necesaria las figuras de los abuelos, por ejemplo. Hay todas unas teorías que hablan como de por qué es importante la figura del abuelo en las sociedades. Y dicen que parte de las funciones de los abuelos o de los ancianos, además de transmitir conocimiento, era cuidar a los más niños, ¿no? Pero bueno, eso es todo un tema. Pero bueno, entonces con este mantenimiento de la familia, ya no eran las grandes comunidades, sino familias extensas, ¿no? Donde para poder sobrevivir, pues tenían que vivir varios sobre una sola casa, ¿no? Y empiezan a crearse en esta época pues, los derechos humanos, los sindicatos, los derechos del niño, que tenía mucho que ver ahí el papel del médico, el papel de lo que empezaba a ser como la psicología. Y con toda esta visión de lo que es el progreso, se empezó a tener menos hijos, ¿no? Y entonces sobre todo en Estados Unidos empezó a surgirlo como la idea del sueño americano, donde entonces si tú tenías menos hijos, podías acceder a un nivel de vida mejor, donde ya no necesariamente se hacían cargo como de los abuelos, entonces los abuelos ya tenían como su propia casa, empezó todo este proceso de urbanización y migración, no solamente como hacia a las ciudades, sino como a un proceso mucho más grande y surge como tal la idea de la familia nuclear, ¿no? Es una familia nuclear típica, es con la que crecimos la mayoría de nosotros con la idea de mamá, papá y los hijos, ¿no? Y los abuelos ya más distantes, ¿no? Ya como a cierto nivel
de distancia donde ya no eran tan necesarios porque ya estaba la figura de la madre que podía con uno o con dos hijos, que era como lo estándar en ese momento, ¿no? En los 60, con la liberación sexual femenina y con la creación de los métodos anticonceptivos, así como el divorcio, empieza a moverse muchísimas cosas en el sentido familiar. También se da la liberación sexual en general y empieza a hacer todo este movimiento de lo que son hoy las comunidades LGBT y TTTT. Y entonces también con la facilidad de los divorcios empieza a hacer un movimiento y empiezan a surgir nuevos modelos familiares como de padre, o sea, dos padres del mismo sexo, de familias reconstruidas, ¿no? Que implicaba como a lo mejor nos casamos, pero luego nos separamos y luego en esa separación hubo nuevas alianzas familiares y empieza a haber varios tipos de familia. Y lo que conocemos ahora, en como el siglo XX, pues tiene que ver más con el matrimonio y, y las tasas de matrimonio y de natalidad empiezan a disminuir terriblemente. ¿Por qué? Porque empieza también a haber otro tipo de preocupaciones sociales, hay menos disponibilidad también como de recursos porque somos más, también aumentan la facilidad con la que se pueden divorciar. O sea, ya no solamente es algo que es posible ante la ley, sino que ahora es algo mucho más permitido y normalizado y empiezan a surgir los famosos divorcios express. Entonces ya también había menos personas queriendo tener hijos, había matrimonios que no podían tener hijos, pero también empiezan a surgir, así como en ese estrato social, empieza también a surgir en un estrato social mucho más bajo, violencia intrafamiliar, como lo explican muchos teóricos desde este punto de vista, como si fuera una forma de reasegurar el lugar de la figura masculina, ¿no? Que se había constituido y que había gobernado durante muchos años atrás. Y que en este momento, cuando la mujer empieza a poder conseguir mayores puestos y mayor independencia económica y social, con el divorcio, con el poder ser dueña de su cuerpo a través de los métodos anticonceptivos, el hecho de poder tener y establecer relaciones homosexuales, el hombre como tal, en la figura como del hombre antítesis de la mujer, el hombre antítesis de lo femenino, se empieza a mover mucho esta figura y entonces surge lo que se llama un machismo reactivo y empieza a haber muchos movimientos como los movimientos ex-gay, y bueno, más movimientos que son en contra, los movimientos pro vida, por ejemplo, ¿no? Que estaban en contra de todos estos nuevos derechos que empezaban a surgir en el siglo XX. Y finalmente lo que tenemos hoy en día en el siglo XXI, pues son un montón de formaciones familiares, como lo que apremia pues son las madres solteras, los padres solteros, las familias reconstituidas, los matrimonios entre familias homosexuales, parejas homosexuales que tienen también un padre o una madre que les presta o les subroga un vientre, llega también todos estos movimientos y mucha apoyo de la reproducción asistida, no solamente para parejas heterosexuales, sino para diferentes tipos y formaciones de familias. Están las familias extensas, ¿no? Que también terminan siendo como por cuestiones de necesidad, que realmente ya nunca se separan, o sea, dos tipos de familias amalgamadas, digamos, por necesidad, es decir, los hijos que nunca se separan porque cada vez es más difícil poder acceder como al nivel económico que accedieron nuestros padres. Entonces tenemos a los hijos de 30 años que siguen viviendo con sus padres o que aspiran a quedarse como con los puestos de los padres. Y tenemos a los abuelos que ya no alcanzan a tener una jubilación digna, los padres que siguen trabajando y entonces como para poder alcanzar a tener un nivel de vida más o menos estable, se agrupan y se aglutinan en pequeños hogares que en algún momento de la familia se otorgaron y se hicieron, ¿no? Muchos hogares monoparentales, también muchas parejas que deciden no tener hijos, familias que ya hemos visto que deciden vivir por separado y gente, sobre todo mucha gente que elige no tener pareja y no tener familia y vivir aislada y vivir en soledad. Y es por esto, como por todos estos movimientos reactivos, que puedes ver que siempre es uno como en consecuencia del otro o como intentando mejorar uno como en reacción del otro, podemos pensar hoy socialmente que vivimos, además de las
revoluciones tecnológicas que han acompañado todos estos procesos, que por supuesto que afectan en unas cuestiones sociales, que también afectan a nivel individual, dando en cada una de estas etapas diferentes tipos de enfermedades. Podríamos pensar desde la histeria y la revolución industrial. Podríamos pensar, por ejemplo, en la época de los 60, pues pensar en la homosexualidad como la enfermedad del momento. En el siglo XX, todas las enfermedades que tenían que ver con lo normativo, lo sano, lo no sano. Empiezan a surgir también los movimientos antipsiquiatría. En el siglo XXI podemos pensar que el tema de hoy es la depresión, la ansiedad y la soledad. En esta idea de podemos estar súper amalgamados o muy solos, intentando como medio vivir como con roomies, que hoy también es como lo de día, que podríamos pensar incluso que es una nueva formación familiar, pero en esa sensación de soledad y de vacío interno, ¿no? De tratar de ir en compensación con esos movimientos de familia donde se creaban y se criaban cosas súper perdurables, y ahora en un movimiento que muchos filósofos llaman como de lo intangible, más del hacer y del tener, sino como simplemente como de ideas, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo de lo posimbólico. Pero bueno, todo esto como tratando de entender y de darle como un anclaje social a todos esos movimientos que han ido acompañando. Y solo por si eres muy curioso, ¿verdad? No sé si tú verías este video o no, pero te invito a ver otros videos donde hablamos como de las olas del feminismo, porque también esto te va a ir ayudando a entender como qué era lo que pasaba socialmente en todo este momento y en todo este movimiento. Y lo importante a pensar en esto es que no hay una formación familiar mejor o peor que otra, sino que todas constituyen e implican movimientos psíquicos. Y mucho se cuestionaba, por ejemplo, en algún momento, qué era lo que iba a pasar con los hijos de las familias homosexuales o las familias de hijos divorciados. Y en realidad uno podría pensar que tienen los mismos conflictos emocionales que tiene cualquier otra persona, que no depende de si ven a hombres o mujeres o una mezcla de varias funciones o de varias personas o varias figuras parentales en casa, sino más bien las funciones parentales que esas personas pudieron haber implicado en su vida. Es decir, que hayan sido buenas figuras y buenos roles con los que yo me pueda identificar en mi cabeza, más allá si ha sido una mamá, dos mamás, tres papás, el tío, el abuelo. ¿De qué puedo agarrarme y de qué puedo nutrirme de cada una de estas personas y de cada uno de esos personajes en mi vida? Y eso es algo donde nos implica pensar en respeto, en apoyo, en solidaridad, en que no hay una u otra verdad, sino que hay ¿no? Que siempre hay cosas que suman y que nos nos ayudan a pensar y nos invitan a pensar y a reflexionar acerca de que todos somos más iguales que diferentes. Y eso creo que es lo que me gustaría que te quedaras con esta idea, ¿no? Que a pesar de que cada movimiento social ha tenido sus dificultades y sus causas y sus consecuencias, a pesar de que estamos en un movimiento social donde seguimos tratando de acomodarnos, como te decía en otros videos, en esta danza social en la que todavía no encontramos como un ritmo, eventualmente lo encontraremos y habrá otros movimientos y seguiremos en constante cambio, y nos invita a pensar en hacia dónde vamos, hacia qué movimientos sociales y qué tipo de estructuras familiares o familiares estamos generando el día de hoy.